Sean todos muy bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar sobre la prueba ácida. La prueba ácida, también conocida como la razón rápida, es similar a la razón corriente, excepto que solo los activos circulantes altamente líquidos se consideran disponibles para pagar los pasivos circulantes. Esta razón mide la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones actuales, incluso si su inventario no se puede vender de inmediato. Se calcula considerando el efectivo, los valores negociables y las cuentas por cobrar, pero no el inventario, que es relativamente menos líquido, ya que las empresas en dificultades pueden tener problemas para convertir su inventario en efectivo. Entonces, para estimar la prueba ácida o razón rápida, vamos a tener en el numerador los activos circulantes y a eso le vamos a restar el inventario. Y vamos a dividir ese número entre los pasivos circulantes. Es decir, como pueden ver, la diferencia entre la razón corriente y la prueba ácida es que en la prueba ácida descontamos el inventario de los activos circulantes. Es decir, esta es una prueba mucho más rigurosa porque solo tendríamos los activos realmente líquidos para hacer frente a los compromisos de corto plazo, es decir, a los pasivos circulantes. Y para ilustrar el cálculo de la razón rápida o prueba ácida, continuamos con nuestro ejemplo de Prada en 2022. Prada en 2022, como recordarán, tenía activos circulantes de 2.155 millones de euros, tenía un inventario de 301 millones de euros y tenía pasivos circulantes de 10.241.6 millones de euros. Entonces, a los activos circulantes, 2.155, le restamos los 301 millones de euros y ese número lo dividimos entre 1.241 millones de euros y obtenemos una prueba ácida de 1.5. A continuación, estimemos la prueba ácida para Inditex, Gap, Nordstrom y Urban Outfitters. Bien, ya estamos aquí en nuestro Excel y vamos a estimar la prueba ácida en primer lugar para Inditex. Entonces vamos a poner igual, vamos a abrir un paréntesis porque vamos a hacer una resta en el numerador, ¿verdad? Entonces vamos a ir al balance general, vamos a buscar los activos circulantes de Inditex, que son estos 14.639 millones, y a este total de activos circulantes le vamos a quitar el inventario, que son estos 3.191 millones de dólares, y a esto, este número resultante, lo vamos a dividir entre el total de pasivos circulantes, estos 8.137 millones de euros. ¿Verdad? Entonces tendríamos una prueba ácida de 1.4. Bien, ahora estimemos la prueba ácida para Gap. Entonces vendríamos, ponemos un igual, abrimos paréntesis y vamos a buscar los activos circulantes para Gap, que serían 4.617 millones menos el inventario, que son 2.389 millones, cerramos el paréntesis y esto lo dividimos entre el total de pasivos corrientes, que sería de 3.256 millones, y tendríamos una prueba ácida de 0.7. Vean que es menor que 1. Eso va a tener una implicación cuando estemos interpretando este dato. Ahora vamos a calcular la prueba ácida de Nordstrom, abrimos paréntesis, vamos al balance general, buscamos lo del total de activos corrientes y en Nordstrom para 2022 tenía 3.209 de activos corrientes. A esto le restamos el inventario, que serían estos 1.941 millones de dólares, y esto lo dividimos entre el total de pasivos corrientes de Nordstrom, que para 2022 era de 2.990 millones de dólares, y obtendríamos una prueba ácida de 0.4, ¿verdad? Bastante baja. Y finalmente calculemos la prueba ácida para Urban Outfitters. Vamos al balance general, buscamos el total de activos circulantes, a esto le quitamos el inventario de 588 millones, déjenme ver si estoy haciendo es correcto, 588 millones de dólares y esto lo dividimos entre el total de pasivos corrientes que sería de 890 millones y obtenemos una prueba circulante de 0.7. Vamos a la presentación para hacer la interpretación de los resultados. La prueba ácida es quizás la razón financiera más fácil de interpretar. De hecho, y esta es una opinión, no lo tome como una verdad absoluta, es la única razón financiera que no necesita compararse contra otro valor de la industria ni otro valor histórico. ¿Y esto por qué? Porque usted quiere que la prueba ácida sea mayor que 1. Porque esto implica que usted tiene suficientes recursos líquidos para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. En ese sentido, Prada e Inditex
claramente tienen suficiente liquidez para afrontar sus compromisos, dados sus valores de prueba ácida de 1.5 y 1.4 respectivamente. Por otro lado, Gap y Urban Outfitters podrían tener problemas al afrontar un potencial problema, un problema de liquidez, dado su prueba ácido de 0.7, que es menor que 1, lo que implica, ¿verdad?, que solo tendrían 70 centavos de liquidez para afrontar compromisos de corto plazo. Y sobre todo, Gap tiene un problema un poco más serio porque tuvo pérdidas en el último año. Entonces, en ese sentido, está enfrentando, ¿verdad?, un problema de rentabilidad, está enfrentando un problema de margen y está enfrentando un problema de liquidez y además también está enfrentando un problema de solvencia, ¿verdad? Porque vean que el apalancamiento, ¿verdad? La razón deuda de largo plazo, el apalancamiento de largo plazo es de 2.4. Entonces, hay varios indicadores, hay varios problemas en Gap, ¿verdad?, que nos están diciendo esta empresa podría tener un problema de solvencia y de liquidez. Sin embargo, Gap no es la empresa que debería estar más preocupada de estas 5 empresas que estamos analizando, ya que la empresa que tiene el mayor problema de liquidez es Nordstrom, que solo tiene 40 centavos, ¿verdad?, líquidos, por decirlo así, por cada dólar de sus compromisos de corto plazo. Como dijimos, un problema de liquidez se puede resolver pasando la deuda de corto plazo a deuda de largo plazo. Pero, ¿qué es lo más grave del asunto? En el caso de Nordstrom es que ya esta empresa está súper sobreapalancada, ¿verdad? Como pueden ver, tiene un apalancamiento de largo plazo de 7.6. Entonces, digamos, no es que ellos puedan decidir tomar más deuda. Están sobreapalancados, no pueden seguir tomando más deuda de largo plazo y tienen un problema de liquidez, lo que podría obviamente causarles un problema de insolvencia que no puedan pagar ni en el corto plazo ni en el largo plazo. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.